Otto Pérez Molina, expresidente de la República, ha pasado a ser un acusado formalmente como cabecilla de la organización defraudadora La Línea. El Ministerio Público presentó la conclusión de la investigación y ha recabado más de 200 medios de investigación que sustentan la acusación. El monto es de 28 millones porque consideren de que fue un monto común para que fue objeto de investigación y del cual fueron beneficiados los miembros de la organización. ¿Cuántas pruebas son las que se presentaron en este caso? Son alrededor de 220 medios de convicción que son parte o sintetizan el universo de la investigación realizada por el Ministerio Público, derivado de la gran cantidad de allanamientos, los alrededor de 500,000 documentos que fueron objeto de análisis, todos los dispositivos de comunicación, información de correos electrónicos y que fueron sintetizados en esos 220 medios de convicción. Por su parte, la Fiscalía asegura que no ha tenido a la vista movimientos de cuentas bancarias para demostrar el cohecho, pero con lo encontrado sustentan la acusación. El dinero que percibe una organización criminal es común para todos. Ese es el beneficio que recibe la organización criminal. Un monto exacto puede ser determinado por los porcentajes que los mismos miembros de la organización se distribuían y que fueron parte de los hallazgos de la propia investigación. La existencia de tablas de distribución de ganancias en las cuales los roles directivos recibían el mayor porcentaje de las mismas. El Ministerio Público acusó al binomio del Ejecutivo del Partido Patriota de ser cabecilla de la red de defraudación aduanera, organización que fue desarticulada en el mes de abril, acción que desató una serie de manifestaciones. Pérez Molina es el segundo presidente del Ejecutivo acusado. El primero fue el expresidente Alfonso Portillo Cabrera. Estamos con Acusación OPM como nuestro hashtag de la noche. ¿Y sabe usted? Se hace año con año una medición sobre la percepción de la corrupción en los diferentes estados del mundo. Y desde el año 2010, pues Guatemala es medido, la fuente de esta información es Fundesa. Y le doy a conocer algunos datos interesantes. Como usted puede ver, en el año 2010, 178 países fueron evaluados. Y Guatemala en ese momento ocupaba el lugar 91 de esos 178 países. Con el paso del tiempo, pues la percepción de la corrupción en Guatemala se fue incrementando, a pesar de que sí hubo un incremento sensible en cuanto a la cantidad de países evaluados, a 183, Guatemala subió hasta el lugar 120 en el año 2011. En el 2012 se da también una disminución en cuanto a los países evaluados y Guatemala se queda en el lugar 113. En el año 2013, 117 países evaluados y el lugar 123 para Guatemala. Año 2013, ya durante el gobierno de Otto Fernando Pérez Molina y Roxana Valdetti. En el 2014, que fue el año anterior, este número fue celebrado por parte de Otto Pérez Molina diciendo que Guatemala había mejorado muchísimo en cuanto a la percepción de la corrupción, ocupando el puesto 115 de 175 países evaluados. Lo que no tenemos es el dato del año 2015 y saber cuál sería la percepción que hoy los guatemaltecos tenemos sobre la corrupción campante en nuestro país. Hay que recordar que en todas las mediciones estadísticas que se hicieron previo al proceso electoral, el tema más importante a combatir, según los guatemaltecos, era la economía. ¿Sí? Ni siquiera la seguridad, la economía. El tema de la corrupción ocupaba entre el puesto 10 y el puesto 7 de manera constante hasta que se da la salida del caso de La Línea. Acusación OPM es nuestro hashtag de la noche. Le doy la bienvenida y las buenas noches a la licenciada Carmen Lorena Ortiz. Gracias, Juan Carlos. Buenas noches. Ana Lucía, un gusto compartir contigo, Carmen? a nuestro público televidente también. Bueno, definitivamente, ¿qué es lo que plantea, dentro de otras cosas, la corrupción? Es, por un lado, la definición de corrupción. Sabemos que existen muchísimas definiciones, todas distintas, dependiendo de lo que se quiere estudiar y de la ciencia que lo estudie. Otro de los retos es cómo medir la corrupción, que era justamente lo que Juan Carlos estaba mencionando. Yo creo que ese es uno de los retos más grandes, porque se acude mucho a estas mediciones de percepción, pero precisamente por ser percepción son eminentemente subjetivas. Hay otras mediciones que están más enfocadas a los impactos que tiene la corrupción sobre ciertos elementos económicos y un tercer grupo de mediciones que trata de combinar tanto esos elementos mucho más concretos, mucho más racionales y reales con la subjetividad que está implícita en estas encuestas. En todo caso, es cierto lo que Juan Carlos mencionaba. En un principio del gobierno de Otto Pérez Molina, la corrupción no aparecía como un tema de importancia en las encuestas de opinión sobre
sobre todo estas que preguntaban cuál es el principal problema del país, no aparecía. Sin embargo, todos estos casos de corrupción alrededor de la línea de X, ahora más recientemente alrededor de Fedefood, pues lógicamente impactan en esa percepción ciudadana. Claro, también esa percepción ciudadana favorable es la que hace que muchas personas empiecen a animarse a denunciar ante los tribunales de justicia. Salía hoy justamente una publicación en donde se mencionaba que esas denuncias por casos de corrupción se han aumentado pues bastante, de una forma bastante marcada. La gente siente más seguridad, siente más esperanza de que estos casos van a prosperar, pero seguimos alrededor de casos paradigmáticos, es decir, se está trabajando sobre casos muy concretos, generalmente de interés público, pero la corrupción también pasa por otros casos que afectan a otros ciudadanos, digamos más del nivel medio o del ciudadano común de a pie, pues que no están visibilizados como tal. Entonces es un reto medir la corrupción. Vámonos a las redes. Estamos esta noche con Acusación OPM como nuestro hashtag. Nos dice el doctor Zavala, deben de ser pruebas que sean fuertes para que la defensa no las vote. Raúl, el proceso penal contiene 5 etapas: investigación, acusación, juicio, sentencia y ejecución. Beatriz nos plantea, lo que esperamos ahora es que le quiten los privilegios. Basta de tanto abuso, es lo que dice Beatriz Loza. Al igual que en el gobierno de la UNE, la señora era la jefa. Aquí no hay duda de quién era la jefa, es lo que nos plantea Oscar. Esperemos que también salgan los nombres de los bancos que apoyan la corrupción. Bueno, esa ha sido una de los llamados insistentes, saber cómo se bancarizó el dinero obtenido a través de los ilícitos de la línea. También nos dice Moisés, ser fusilado previamente, torturado y confiese y devuelva lo robado al pueblo aún vivo, es lo que plantea Moisés. Alexis, ya deberían de estar juzgados y sentenciados ambos. Mari Paz, pues pienso que ya era hora que fuera formal la acusación, ni modo a enfrentar a la justicia. Acusación OPM, le llegó su hora, aparte de los mensajes que tenemos. Mario nos plantea, con acusación OPM termina el juicio social y arranca el verdadero proceso penal. Se tendrá que alegar a derecho, a pegar a derecho, supongo que es lo que plantea Mario. El doctor Hernández nos dice, el juicio de Otto Pérez y Roxana Valdetti es un proceso importantísimo para el futuro del país. El debido proceso es vital. Tendrá que ser una acusación ya al momento de enfrentar el debate oral y público, si es que así lo determina un juez. Tendrá que ser impecable, impecable el trabajo tanto de la FESI, de CICIG, del Ministerio Público en su conjunto. Ana Lucía Mazariegos. Juan Carlos Sandoval, Carmen Ortiz, qué gusto compartir contigo en esta ocasión, y a los que nos acompañan en A las 10 p.m, bienvenidos. Gracias por participar con nosotros día con día. Hay que decir algo y partir de la estadística que se mostraba al inicio de este programa con respecto a la percepción de la corrupción de los guatemaltecos en los últimos años. La llegada o el destape de estos escándalos de corrupción que han surgido en los últimos meses han cambiado rotundamente la historia del país, han cambiado rotundamente la percepción del guatemalteco con referencia a lo que es más importante, con referencia a las prioridades que deben de ser atacadas ahora de parte del Estado guatemalteco. Tal ha sido el punto del cambio en el tablero de ajedrez político de Guatemala que incluso en las últimas elecciones vimos grandes sorpresas, caídas de los más grandes, caídas de aquellos que estaban siendo punteros en las encuestas, y precisamente por ser vinculados a este tema de corrupción, que es el más álgido, el más vulnerable en los últimos meses para nosotros los guatemaltecos, llegó a siquiera poder participar en la segunda vuelta electoral, y eso de verdad es ya un avance. La percepción del guatemalteco, si pudiéramos elevarla hasta allí, hay que contemplar 2 factores: no solo qué tan corrupto creemos que el Estado es, sino qué tan impunes quedan también los escándalos que se llegan a conocer, porque es hasta el momento ya... Es cierto, ha existido un gran avance, y como lo decía también la señora representante de... Vale, Julián, representante de Naciones Unidas. De Naciones Unidas en nuestro país, hay que ser más positivos y optimistas con lo que ha venido pasando en nuestro país, por supuesto, pero hay que también entender que falta muchísimo por realizar, sí, y que este es tan solo el inicio de algunas de las estructuras que operan en nuestro país. Solo en la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, existen otras líneas. Seguro. Se ha venido escuchando de diferentes divisiones que operan dentro de la SAT y que aún no han sido descubiertas. Eso no le resta, por supuesto, credibilidad o mérito a las investigaciones que se han venido realizando, pero vamos hacia ese parámetro que hay que contemplar y que va de manera paralela.
la corrupción con la impunidad. Aquellos escándalos de corrupción que se conocen que existen, pero que aún no existen estas acusaciones formales como la que hoy se presenta en contra de Otto Pérez Molina y que por lo tanto quedan impunes todavía. Necesitamos entonces, a partir de esta idea, buscar de qué manera se fortalecen las instituciones guatemaltecas en el tema de justicia, de investigación, con el fin de contar con más jueces capacitados, jueces que no tengan ninguna clase de nexo a algunos sectores políticos del país, cambiar y modificar también la forma en la que llegan los jueces y magistrados a estos puestos de poder, que no pasen casos como el de el señor Trujillo, que pese a que al parecer no cuenta con la moralidad, la debida honorabilidad que tanto se habla en la ley, estaba en un puesto de tan alto nivel. No podemos seguir permitiendo esto. Y eso es realmente el análisis que se debe de realizar ahora. No solo la acusación formal que se hace a Otto Pérez Molina en este día, porque por supuesto es un gran avance y un triunfo para el Ministerio Público y también la CICIG, contar con más de 220 medios de prueba que están a criterio de ellos, comprobando la culpabilidad y liderazgo de Otto Pérez Molina en la estructura de la línea, pero hay que ir mucho más allá, hay que buscar fortalecer y capacitar a los fiscales buenos, hacer que tengan a más acompañantes, que sus equipos sean más fuertes y de esa manera puedan acaparar todos los demás temas de corrupción y también de delitos diarios que surgen en nuestro país que no pueden quedar impunes. Allí empezaremos a ver más avances en el tema de la lucha contra la corrupción. Yo le digo una cosa, en lo que plantea Ana Lucía en su última intervención, de este fortalecimiento de los fiscales buenos, realmente si algo yo valoro es la honra con la que estos miembros de la FESI salen y dicen, mire, nosotros pertenecemos a una institución pública y damos la cara porque creemos que estamos haciendo un trabajo profesional. Sí. Eso el ciudadano lo tiene que reconocer. Ese entender de que aquella persona que brinda su tiempo, su expertise y su calidad al servicio público debe de tener un reconocimiento social. No le estoy hablando de dinero, le estoy hablando de esa honra para que esa persona salga a la calle diciendo, ¿sabe qué? Mi esfuerzo es por el bien de un país. Sí, que si fuera pero también la parte del dinero es importante, Juan Carlos. No, yo no lo niego. ¿Te imaginas ahora ni siquiera ha terminado de recibir el Ministerio Público el resto del presupuesto que le hace falta, que le debe el Ministerio de Finanzas y corren el riesgo de que no les pueda ser pagado su aguinaldo y posiblemente ni siquiera la mensualidad? ¿Te das cuenta del trabajo que significa para esta gente haber examinado cada una de esas escuchas, cada uno de esos documentos, es un trabajo de esos correos? titánico. Es un trabajo titánico considerando que es relativamente poco personal. Claro. Entonces, con lo cual se merece un reconocimiento tanto social, pero lógicamente también una remuneración digna. Claro. Que en relación a la conversación que teníamos ayer es completamente diferente el escenario, ¿no? Vamos a las redes, estamos con Acusación OPM como nuestro hashtag de la noche. Lore de Aguilar, de Águila, nos dice: ojalá exista una acusación sólida y bien formulada, por ende se abra a juicio y que la prueba que se ofrezca sea contundente. Mario, el país entero está a la expectativa del juicio, esperamos todos que todo salga bien para que lo sentencien. Vamos MP. El activista Jorge Solo nos plantea: la acusación OPM y sus secuaces solo es un escalón que estamos subiendo en la lucha contra la corrupción enquistada en toda la sociedad. Yo estoy de acuerdo con el señor Solo. AgroUSAC, ojalá determine la culpabilidad, un secreto a voces y que salgan los verdaderos vinculados y no ese montón de chinitos, es lo que nos dice AgroUSAC, refiriéndose de manera clara a aquellas personas que eran usuarios de la estructura criminal conocida como La Línea, que en su mayoría pues eran ciudadanos coreanos, importadores, que son los que están vinculados, algunos ya están pues ligados a proceso. Henry nos plantea: con la acusación OPM tiene oportunidad de demostrar a los guatemaltecos que Guatemala ha cambiado para que los políticos sean menos mañosos. Quetzalumán, Otto Pérez, Colón, Berché, Portillo, Cerezo, etcétera, son tan solo casos icónicos de la corrupción enraizada en la sociedad. Nos dice Samuel: ¿y qué pasó al fin con la 2? ¿Dónde está la Roxy? Pues está en un hospital allí en la zona 7 de la ciudad de Guatemala. Beatriz: gracias a su gestión estamos llegando al primer lugar en corrupción. Los países más corruptos de Latinoamérica según índice de corrupción percibida en 2014. Bueno, este fue la misma gráfica que nosotros le presentamos, solo que por país. Y bueno, con este gráfico
pues más jocoso para que usted lo pueda ver. Licenciado Ortiz. Sí, mira, está muy bien que no seamos conformistas los guatemaltecos, pero tenemos que reconocer los pasos que se han dado adelante alrededor de todo este caso. Hay dos cuestiones aquí fundamentales. Una ha sido el elemento formativo que todo este proceso ha tenido en la cultura ciudadana. Es decir, hoy los ciudadanos, como se había mencionado durante la mañana en algunas actividades, saben, por ejemplo, qué es una apertura a juicio, las fases que eso lleva, saben qué es el procedimiento que lleva un proceso de antejuicio, por ejemplo, que se tiene que nombrar un juez pesquisidor, saben qué es una medida sustitutiva, saben qué es ligar a alguien a proceso, saben qué es prisión preventiva, porque toda esta labor de la CICIG, del Ministerio Público y del juez Gálvez ha sido muy educativa, muy formativa, y creo que eso ha sido sumamente importante. Pero hay otro elemento, y es sentar un precedente y un llamado de atención a todas esas personas que caen en actos ilícitos. Y en esto hay algo sumamente importante que tenemos que considerar, y es la evaluación de costo-beneficio que hace cualquier persona que se siente tentada a abusar de su posición de poder. Y con esto del costo, ¿qué es? El costo es el riesgo a ser capturado. Y el beneficio no es más que la sanción, ya sea penal o social, que sus actos podrían conllevarle. Con lo cual, si anteriormente, al momento de hacer esa medición costo-beneficio, los funcionarios se daban cuenta que simplemente no pasaba nada, que otros alrededor hacían exactamente lo mismo. La pena se olvida, el dinero se queda. Cosas peores, sí. Hay un dicho así, ¿verdad? Donde dice el dinero, ¿cómo es? No, la pena pasa, el dinero queda. Esa es una. La vergüenza pasa y el dinero queda. Con lo cual, pues este tipo de conducta se repetía irremediablemente, y sobre todo pesa también el silencio de muchas personas que son testigos y que no denunciaban o por temor o bien porque no querían perder sus empleos o simplemente por comodidad. Entonces yo creo que eso ha cambiado y ha representado un mensaje importante para aquellos que quieren caer en esa misma tentación. Aunque sí hay que ser honestos, tampoco es que vaya a ser un disuasivo al 100%. Lo miramos con el caso de Fedefood, cuando el señor Jiménez hablaba por teléfono con quien supuestamente le iba a pagar una comisión y le decía por teléfono nada, por teléfono nada. Es decir, lo único que hacen es... Yo me sé cuidar, dijo una diputada. Sí. De mí no tienen nada, yo me sé cuidar. Yo me sé cuidar. Entonces vamos a seguir cometiendo esos ilícitos, lo único que vamos a hacer es tratar de cuidarnos de todas esas técnicas o instrumentos que utilizan las autoridades de justicia para luego poder sustentar un caso. Que en este caso esperemos que todas estas pruebas, más que numerosas, sean bastante sólidas para poder llevar a un final adecuado este proceso. A ver, nos tiene que quedar absolutamente clara una cosa. Las escuchas telefónicas son un indicio, pero usted tiene que tener de verdad, lo hemos dicho varias veces, el seguimiento de la plata. Usted tiene que tener documentación sólida, no solo de la tabla, documentación del rastreo del dinero, que es, por ejemplo, lo que está sucediendo en la Fedefútbol. Se trata de hilar todas esas pruebas, de relacionarlas y sustentar una con otra. Esto es como ir haciendo un tejido. Y que tenga congruencia, tenga lógica, ¿no? Ahora voy a Ana Lucía. Solo estoy en las redes, nos dice el doctor Zavala, Valdetti escapando en la noche para visita conyugal, nos dice el doctor Zavala. Y Rodrigo, buen trabajo del MP, pero también se debe destacar el trabajo del juez Gálvez, que tiene casi todos los casos. Sí, es correcto. Porque además por mucho tiempo no se tuvo el juzgado A de mayor riesgo, que no aceptaba casos relacionados con CICIG. Ahora ya hay un juzgado C de mayor riesgo, pero estamos entrando prácticamente en la etapa de vacaciones dentro de los juzgados. Por lo tanto, esto tendrá un trabajo complejo. Nos dice Raúl, ojalá que sean las pruebas las que condenen y no el clamor personificado en un juez. Es correcto. Carlos, esta es una etapa del proceso fundamental. Veremos de qué está hecho el MP y la CICIG. Ojalá exista fundamento serio en la acusación OPM. José López nos dice que devuelva lo robado, multa millonaria, pena de cárcel, que sus bienes sean subastados y el dinero pase a los más pobres. Es lo que nos dice José. Lamentablemente, en ese tipo de procesos, oiga, se pierde tantísima plata porque regularmente o los políticos corruptos o los narcos, por ejemplo, compran unas cosas tan opulentas que no hay quien las quiera comprar. Sí. O sea, autos de ultralujo, caballos, animales exóticos y demás, que para el común de las personas pues no tienen ningún valor más que, pues qué lindo, ¿no? Ana Lucía. Dos puntos. El primero es
en el área del juicio, hay que comprender que todavía esto está iniciando. La etapa que hemos observado en este día y que ha acaparado la atención noticiosa se refiere a la presentación formal de la acusación en contra de Otto Pérez Bolina. Pero hay que entender que el proceso del juicio en sí es bastante amplio, complejo y largo. Y de esta manera, lo preocupante que debemos de contemplar nosotros los guatemaltecos es no dejar de vigilarlo. Hacer también una fiscalía hacia las pruebas que el mismo Ministerio Público va a presentar y a las decisiones, por pequeñas o insignificantes que parezcan, que vayan realizando las autoridades judiciales, de manera que el juicio al expresidente de la República, Otto Pérez Bolina, no deje de ser uno de los temas más importantes, por un lado. Por otro lado, entender que también de manera paralela se van a estar llevando muchísimos otros juicios, y hay que ver también cómo, si la prueba presentada en uno de los juicios, que también es presentada en otra también, si es demeritada, empezará también a tener un castigo mediático y social, y de esta manera empezar a darle más argumentos a la defensa de estas personas que presuntamente han cometido diferentes delitos, entre ellos asociación ilícita, cohecho pasivo y también defraudación aduanera. Hay que contemplar eso, pero además ver más allá del juicio, de la sentencia y de la ejecución de ella, sino que contemplar también qué modificaciones se van a ir realizando en el sistema para evitar que otro Otto Pérez Bolina, otra Roxana Valdetti, otro Juan Carlos Monzón y otros así de línea de personajes que hemos conocido ahora recientemente vuelvan a aparecer. Hay que entender que no solo es el personaje el que llega con malas intenciones o con experiencia para poder realizar actos delictivos, sino entender que la institución, el sistema, les está permitiendo también realizar estos hechos delictivos y debemos de buscar la manera para irlas atacando. Me preocupa de sobremanera que hasta el momento las nuevas autoridades, organizaciones internacionales, organizaciones también encargadas del tema de la corrupción, no estén poniendo en agenda de discusión nacional la manera en la que pretenderíamos que se vayan modificando la operativización de las aduanas, por ejemplo, de las diferentes líneas que existen en la SAT, del tema de los vehículos en la SAT también, en los hospitales nacionales. No se está hablando todavía de las modificaciones, y si se empiezan a analizar ya, como por ejemplo el tema de la subasta en las contrataciones para los hospitales, todavía no se ha hablado también de la propuesta en sí, en papel, para ver qué modificaciones se van a realizar. Me preocupa de sobremanera además también que las autoridades electas que no van a tener presencia en el Congreso de la República no nos hablen tampoco de qué especie de alianzas se van a hacer para poder realizar estos cambios de los que estamos hablando. Si no hablamos de los cambios a futuro, de nada nos servirá que le quiten todo el dinero y encarcelen con cadena perpetua a Otto Pérez y a Roxana Valdetti. ¿Por qué? Porque habrán otros personajes. ¿Por qué? Porque la estructura detrás que ha manejado todo esto sigue ahí y no sabemos cuáles son los nombres. Yo les tengo una pregunta al respecto. Vamos a las redes con Acusación OPM. Mario nos dice, solo falta que Estados Unidos los pida para enjuiciarlos por lavado, que los manden, así el gobierno se quita una brasa, dice Mario. Noemí, tomo sus palabras, debe de ser un trabajo impecable el del Ministerio Público, es justicia para el pueblo, se lo deben, dice Noemí. María Fernanda nos plantea 28 millones que podrían estar invertidos en salud pública o no, lamentable, es lo que nos dice María Fernanda. Alexis, y ahora que están de haraganes los magistrados y jueces de la Corte Suprema de Injusticia, es lo que dice Alexis. Mario, citando al licenciado Ortiz, lo que nos falta en esta sociedad es educación cívica para entender el sistema, nuestros derechos y los procesos. Si en algún año ha habido un crecimiento exponencial en ese tipo de educación, Mario, ha sido en el 2015. Este año. Aunque sí te he de decir que eso es nada más un elemento, es decir, sí, la corrupción tiene raíces que pasan desde los factores histórico-culturales, que justamente la educación cae dentro de eso, es decir, todo lo que hablábamos sobre no hay obra sin sobra, hay que robar pero solo un poquito, y todos esos dichos que el diezmo es permitido. O la ley del más vivo de nuestro querido Quique Godoy, ¿no? Sí, la ley del más vivo. O mientras sea, no me cachen. Eso se cambia justamente con educación y a través de todos esos procesos formativos, y ahí el enfoque es eminentemente de moral y de ética. Pero como bien decía Ana Lucía, hay otras causales que son de índole institucional y son de índole económico, con lo cual tenemos que trabajar sobre los factores educativos. La moral es cierto, pero no es lo único que hay que hacer.
En los temas institucionales hay que fortalecer la democracia. ¿Y cómo? Fortaleciendo los procesos de organización. Hoy tenemos una sociedad mucho más participativa que controla más, fortaleciendo el organismo judicial, fortaleciendo la libertad de expresión. Únicamente a través de estos valores culturales de la democracia va a ser posible también ir corrigiendo esta situación. Sabemos de antemano que el Estado lógicamente tiene la necesidad de atribuir o de delegar ciertas funciones de la administración pública a ciertas personas y muchas de estas funciones pasan por la distribución de los recursos. Si estos recursos, esta distribución de los recursos no es adecuadamente controlada por la población, pues lógicamente se da lugar a esa discrecionalidad, a esas arbitrariedades, con lo cual hay que controlar mucho que no se pueda manejar el dinero a sabor y antojo y mucho menos que se dé una concentración de poder. Y por el otro lado, en los factores estructurales, definitivamente hay ciertos elementos que emergen o surgen de las regulaciones estatales. Y acá, por ejemplo, algunos estudios demuestran que aquellas economías en las cuales hay una sobreprotección a la industria, por ejemplo, en donde hay control de precios, en donde hay muchos subsidios, muchos servicios subsidiados, en donde hay una política de tipo de cambio diferencial, son sociedades que tienden mucho más a la corrupción. Es decir, tendrían una tendencia a tener una corrupción mucho mayor que aquellas sociedades que no tienen estas características. Entonces, definitivamente, para cambiar esta situación hay que pasar por eso. Las modificaciones institucionales, las modificaciones legales y la parte educativa. Analizar bien qué fue lo que falló aquí, Así es. ¿verdad? En dónde estuvieron las puertas abiertas. ¿De qué manera llegaron esos personajes a los puestos de poder? Y todo eso hay que revisarlo. De hecho, la ley electoral y de partidos políticos tiene un rol fundamental en los factores institucionales, porque no se puede fortalecer la democracia mientras no se pongan regulaciones al financiamiento privado. Y aquí el que paga las canciones es, como se dice, ¿verdad? Es finalmente quien las pide, ¿no? Claro, pero yo difiero en un tanto de lo que plantea la licenciada Ortiz, porque entiendo que ha habido un cambio y lo que hoy estamos viendo no tuvo un solo cambio legal. No ha habido un solo cambio en cuanto a la ley. Nada. Está Nada. en proceso. Proceso. En cuanto Pero a la ley, Pérez están Molina está siendo todavía. procesado con las mismas leyes con las que llegó. Roxana Valdetti está siendo procesada con las leyes que llegó. Están en las leyes ya en el Congreso de la República. No es que yo no quiera los cambios a las leyes. Y si pierde vigencia el tema, se cae. Yo estoy de acuerdo. O sea, entiendo la necesidad fundamental de reestructurar el sistema político desde la legislación, de reestructurar la ley de servicio civil desde la legislación, de cambiar la ley de compras y contrataciones del Estado desde la ley, pero entiendo bien que hay otro factor, que es un factor de voluntad, un factor humano, un factor de compromiso social, que ese tampoco se puede perder. Se necesita uno y otro, no uno u otro. Sí. O sea, porque lo que estamos viendo hoy se dio con la misma ley que había, con la misma estructura legal que había. Los cambios, por ejemplo, lo de Manuel Valdizón, no hubo una sola modificación a la ley electoral y de partidos políticos para que él no llegara. Sí. Y hay que decirlo que el tipo, comenzando este 2015, lo estamos perdiendo de vista por todos los cambios, pero tenía prácticamente, ¿qué? 47, 49 puntos de intención de voto al comenzar el año electoral. Pero sí te voy a decir una cosa ahí, Juan Carlos, que tenemos que ponernos a considerar es, finalmente todo esto se destapa, sale a luz y las autoridades ahora están tras las rejas porque el tema del combate a la impunidad fue un tema de la agenda extranjera. Eso es lo que nosotros tenemos que tratar también de corregir. El combate a la impunidad tiene que constituirse en una agenda nacional, no debe responder únicamente a una agenda extranjera. Claro, está bien, eso nos ha ayudado a nosotros muchísimo y de hecho nos ha resuelto parte de los problemas y nos ha traído muchos beneficios, pero ¿hasta cuándo los guatemaltecos vamos a ser capaces de liderar nuestros propios procesos y nuestras propias prioridades? Yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que usted plantea, pero también tenemos que entender que durante décadas hemos visto la corrupción como normal. Sí. Como sociedad no teníamos dimensión del daño que nos hacíamos a nosotros mismos, tolerando las pequeñas cosas que efectivamente generan grandes actos corruptos. Hemos hasta premiado a aquellos que Por roban. supuesto, desde el que se roba la medicina del ICS y la va a vender, desde aquel que, hombre, qué pilas, que consiguió un contrato
realmente oscuro en X, Y o Z institución, aquel que le vendió de manera espuria X, Y. Oiga, hoy salió a luz un caso donde a lo que le robaron fue a los bolígrafos, a los lapiceros. Es que hay que ser serios. Vamos a las redes, estamos con Acusación OPM como nuestro hashtag de la noche. Nos dice Samuel, todos los guatemaltecos marcamos un precedente. Anticorrupción, ahora que las autoridades dirigentes hagan su trabajo. Quetzalumán, faltó el que no tranza, no avanza. Los medios pueden ayudar a cambiar la cultura. Son grandes. Sí, Quetzalumán siempre tiene ese caso tan jocoso. Debería de ir a la cárcel y ver que tiene su compu y sigan trabajando en las aduanas. El robo sigue, los dos Sotos y Rox siguen, es lo que nos dice Raúl. Una sentencia condenatoria sería solo la mitad. La otra será el rebustecimiento de las instituciones, ¿no? Del sector justicia, sí. Okay. El doctor Hernández nos dice, independientemente de la sentencia, en 2015 quedará marcado como el año en el que el pueblo defendió al país. Funda Cívica, que por cierto, le agradecemos que muchas veces nos cita de lo que estamos expresando en este espacio. La moral por sí sola es insuficiente, la formación ciudadana es la columna vertebral del futuro. Sí. Brandon nos dice que las pruebas del MP sean contundentes en contra de OPM y que se lleve el juicio con transparencia y no más privilegios. Brandon, ¿y qué pasó con las pruebas de Monzón, que dijo que era también lo que necesitaba si sigue el Ministerio Público para probar la culpabilidad de Otto Pérez Molina? Es que no hemos llegado a ese punto aún, Brandon. No, o sea, hay que tener paciencia con el proceso, esto toma tiempo. No hemos llegado a ese punto. Miguel, se trata de hacer justicia y cuando lleguemos a ese punto, Brandon, allí vamos a ver cuán leales son unos de otros. Sí. O sea, espere en ese punto que, a ver, esa amistad sólida, afianzada en el y ya monto vimos de una la... probadita, ¿no? No, pero ahí sí creo que va a ser un momento de, mire, quien era mi jefe es tal, Sí. tratando de limpiar mi nombre, que además sigue estando sucio. Y ojo, Marjorie Chacón también. haciendo Claro, lo mismo. por supuesto. Se trata de hacer justicia y que se cumplan la condena. Evidencias sobran, basta con la crisis a causa de la corrupción. Y María, yo creo que el dinero es difícil que lo devuelvan porque pueden que lo hayan perdido para que no se los quiten. En algunos casos le dirían encaletado, María. Paulo, sería una lástima si la defensa optara por entrampar el proceso, al igual que con el caso de genocidio. Los factores son distintos, Paulo. Entendería que no les alcanzaría el tiempo. El general retirado José Efraín Ríos Montt ya es un hombre, si no estoy mal, octogenario. Sí. Sí. Creo que las condiciones son distintas. Su lema es un preso VIP. Lo que esperamos son condenas y jueces justos, pero lo más importante es recuperar el dinero robado. Y por último, nos dice Iván, si es culpable tiene que ir a prisión. El doctor Orozco, el caso de Otto y Roxana es el 0,01% de la enfermedad de Guatemala. A este ritmo, la mitad de Guatemala estará en la cárcel, es lo que nos plantean. Mira, eso de que las pruebas son suficientes, yo creo que hay que tener cuidado con eso. Por eso quiero insistir en la solidez de las mismas. Fíjense que con el caso Rosenthal, En Honduras. en Honduras, ese caso fue destapado y fue investigado por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Cualquiera diría, ¿quién se va a librar de una acusación y una investigación del Departamento de Estado de Estados Unidos? Cuando yo tuve acá en las entrevistas de las 7 p.m. a Nicolás Virsi, a quien mandamos un saludo desde este espacio. Siempre tuitea con nosotros el Siempre profesor. tuitea con nosotros. Él me comentaba que el abogado que la familia Rosenthal había contratado en Estados Unidos era lo mejor de lo mejor. Y que era tan bueno que ese juicio, ese caso, se le podía caer al Departamento de Estado por una coma que fuera mal puesta, porque aquí no estamos hablando de quién paga más al juez, de quién da más sobornos. Es Aquí que estamos se hablando basa de la en forma y el derecho, fondo. en los procesos, exacto. Entonces, y fíjate que tenía tanta razón, porque hace pocos días, ustedes se recordarán que estaban ya quitándoles algunas propiedades, ya empezaron a devolverles propiedades. Sí. Entonces quiere decir que un caso que no esté verdaderamente bien armado y cuando verdaderamente se hace uso del derecho como debe ser, pues no es tanto, por eso digo, el número de pruebas,
sino la solidez y la robustez de las mismas. Yo creo que también el número de pruebas que va anunciando las autoridades del Ministerio Público ayudan mediáticamente a la percepción social, viéndolo desde otro enfoque, para que el guatemalteco también vea la sienta labor confianza que ha realizado el Ministerio Público, esta investigación que es profunda y que hay diferentes vías por las cuales podríamos agarrar al sindicado. Sin embargo, lo que hay que ver es precisamente la calidad de la prueba, la veracidad y qué tanta injerencia puede tener en la decisión del juez, lo cual nos lleva también a comprender el tema del dinero. Hay que enfatizar muchísimo ahí. Y cuando hablamos del dinero, no solo es cuánto dinero pudo haber obtenido. Y a veces no todo es dinero, también son Así regalos, así es. factores en este caso sí va a ser la triangulación de la plata, no hay ninguna duda. Tiene que ser esa triangulación, y esa triangulación no puede dejar fuera a todas las roscas cercanas a cada uno de los funcionarios que han sido sindicados en esta ocasión. La investigación debe de realizarse en una vía un tanto parecida como los primeros indicios que se han presentado en contra de Juan de Dios Rodríguez, en los cuales se han presentado la cantidad de dinero con la que contaba en sus cuentas bancarias el hijo de Juan de Dios Rodríguez, los diferentes bienes que tenía, carros, lujos y muchos otros más que solo pudieron haber sido costeados a raíz de nosotros los guatemaltecos. Esa investigación, la que presenta el Ministerio Público, estos 220 medios de prueba, no pueden quedarse solo en escuchas telefónicas que puedan ser votadas y puedan ser argumentadas en contra de parte de la defensa de Otto Pérez Molina, que dicho sea de paso, es de las mejores. Hay que hablar de otros medios de prueba que puedan de verdad presentar los hechos contundentes que lo lleguen a declarar como culpable, y culpable no solo de uno, sino de los 3 delitos que se le está sindicando, para que de esa manera ya se pueda proceder más adelante. Si los guatemaltecos nos queremos dar una idea de cómo poder hacer una formulación de un caso similar, extrapolándolo, es el caso de la Federación Nacional de Fútbol. Sí, ahí salían el Departamento de Justicia de los Estados Unidos tiene un mapeo muy claro de cuándo se reunieron, de cuánto se habló, de cómo se dio la transacción, cuánto se le depositó a nombre de quién estaba la empresa y cuál fue la empresa que recibía el dinero y cómo fue a trasladarse a la cuenta de X, Y o Z persona. Eso es lo que se va a requerir en el caso de la línea, sin duda. Y ojo, Juan Carlos, allí se habla de bancos en diferentes países, que es lo mismo que ha de haber sucedido aquí en el país también. Hay que contemplar a los testaferros, no solo nacionales, sino a los diferentes, que en muchas ocasiones medios escritos los dieron a conocer, viven en otras partes del mundo y allí, llevando una vida de millonarios, se encargan únicamente de sacar, depositar, mover el dinero, y ellos también son altamente culpables. Construyendo sobre lo que planteaba la licenciada Ortiz, yo sí quisiera saber quién es el Rosenthal de este país, que existe. Sí, de eso no tengo ninguna duda. Sí. Hay un Rosenthal, hay alguien de esos potentados, de esos grandes clanes. De esos grandes clanes que bancarizó la plata. Es que es imposible que no se den cuenta las entradas de esos flujos de dinero. No es que no lo crea, es que es imposible. Pero yo creo que hacia eso vamos, Juan Carlos, porque yo creo que otro mito que hay que romper es que la corrupción únicamente, aparte de ser un fenómeno eminentemente moral y eminentemente ético, es un fenómeno también económico, pero además no aplica únicamente a la función pública. Lo grave de la función pública es que daña a la gran mayoría de ciudadanos. ¿Seguro? Es decir, eso es lo grave, que afecta en este caso. Lo más triste es a los más pobres, que se quedan sin acceso a bienes y servicios de calidad. Lo veíamos hoy con el cierre de UNAER en Escuintla. Es decir, son ellos los que tienen que pagar los costos. Pero también la corrupción se da en el ámbito de lo privado. A ver, para aquellos que no creen que no se puede en lo privado, pregúntese cuántos directores de compra reciben beneficios por comprar X, Y o Z artículo a determinada empresa porque alguien les ha ofrecido una coima, una dádiva, un viaje. Ese tipo de cosas no son exclusivas del sector público. Vámonos a las redes. Estamos con Acusación OPM como nuestro hashtag de la noche. El señor Urías, las salidas de capitales grandes y de cuello blanco hoy fueron los que derrocaron a Ubico para saquear las arcas nacionales. ¿Y qué hay de la Procuraduría General de la Nación como querellante de CIO exigiendo la reparación digna y la devolución? Gladys, por un momento me entró miedo cuando el Ministerio Público no formalizaba acusación. Al menos sí se dio. Sam nos dice, falta investigar a los sindicalistas del Ministerio de Salud que engordan con la muerte de inocentes. Dani,
hasta el día que el chapín de a pie honrado deje de adquirir cosas robadas y piratas. Bueno, ese es otro tema, el que plantea Dani, y es un tema claramente en lo moral, donde el guatemalteco tiene que tener un cambio. Pero yo plantearía todavía una pregunta más allá de ese guatemalteco que compra las cosas robadas o que compra los discos piratas. A mí me surge la duda de cuántas familias realmente potentadas de esos clanes que tú mencionabas, Juan Carlos, han creado sus grandes fortunas con base a sudor, esfuerzo y lágrimas, sin haber tenido que incidir jamás desde el Estado en políticas públicas que favorecieran monopolios o en legislaciones que favorecieran sus particulares intereses. ¿Valdría la pena averiguarlo? Sería interesante. Vamos a la pausa. Estamos con Acusación OPM a las 10 p.m. Vámonos a las redes. Estamos con nuestro hashtag de la noche, Acusación OPM. Oye, me gusta su nickname, Messenger 502 GT. Nos dice, hasta que los organicemos, estemos saneados, no necesitemos entes internacionales. Creo que se refería a lo que planteaba en su momento la licenciada Ortiz. Francisco Ramírez, CICIG se va a ir de Guatemala cuando el Poder Ejecutivo adquiera una independencia sin políticos impunes y se demuestre voluntad. El doctor Orozco, bueno, eso habría que matizarlo. CICIG estuvo muy cerca de irse este mismo año de Guatemala. Si no hubiese sido por la presión ejercida por la embajada, pero primero por partes. Primero por la embajada, por Joseph Biden, y luego por el caso La Línea. Los ciudadanos venimos después, pero en su orden, por la embajada, luego la visita de Joseph Biden, luego el caso La Línea. Y el tiro de gracia es la visita de Iván Velázquez a Casa Presidencial. Y justo en ese momento... Sí, pero esa visita fue crucial. Lo cerramos, Ana Lucía. Bueno, pues terminar diciendo que faltan muchísimas reformas que realizar. Este es un avance, por supuesto. Estamos viendo una nueva Guatemala. Lo que nos queda ahora es ir acompañando este proceso. No dejar que porque vaya avanzando el mismo y pensemos que ya se presentó la acusación formal, ahí termina todo. Falta todavía el juicio completo, la sentencia y la ejecución de la misma, y allí es donde vamos a empezar a observar todo y evaluar también el trabajo de la CICIG y del Ministerio Público. Necesitamos pruebas contundentes para que corruptos y funcionarios políticos que estén infringiendo la ley vayan a donde tienen que estar, y no es otro lugar más que la cárcel. Licenciada Ortiz. Bien, acá uno de los tweets, Gustavo Ortiz mencionaba la importancia del acceso a la información y de la transparencia por parte de las instituciones públicas. Eso es fundamental, pero también es fundamental revisar el tamaño y la funcionalidad de nuestra burocracia, sobre todo ahora que estamos en época de vacas flacas. Y definitivamente insistir en el hecho de que tenemos que cambiar el sistema antes que el sistema nos devore. Y para ello me gusta a mí compartir esta anécdota que sucedió en Haití, y me la comentó justamente Edmond Mulet en alguna ocasión cuando él le decía a un haitiano de clase media alta, le mencionaba la importancia de fortalecer a las instituciones del Estado. Y el haitiano le responde: usted me viene con el discurso del fortalecimiento de las instituciones del Estado. Mire, yo le voy a contar lo que me pasó ayer. Anoche mi hijo venía a casa y atropelló a una persona y lamentablemente la persona murió. Si no es por la corrupción que hay en el sistema de justicia, mi hijo no hubiera dormido esta noche en casa y se hubiera tenido que ir a una prisión. Con lo cual, deme realmente razones para yo apoyar la institucionalidad del Estado. Ese es uno de los casos, justamente, estimados amigos televidentes, en los cuales o hacemos que cambie todo, definitivamente no va a cambiar nada, y finalmente el sistema para moldeando a los seres humanos.